Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de Anatomía de segundo semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy revisaremos el tema peritoneo y cavidad peritoneal correspondiente al tema 10 de nuestro programa académico. En este vamos a revisar, pues, como tema número 10.1, lo que son las estructuras peritoneales, y como tema 10.2, las subdivisiones de la cavidad peritoneal. Para iniciar este tema 10.1, pues hablaremos primero del peritoneo, y podemos decir que es una membrana serosa transparente que va a ser continua, que es resbaladiza y brillante. Está formada por dos hojas, que es el peritoneo parietal, que va a tapizar internamente lo que es la cavidad abdominopélvica. Entonces, este sería nuestro peritoneo parietal, como podemos seguirlo aquí, pues tapiza la cavidad abdominopélvica. Luego tenemos el peritoneo visceral. Este va a revestir los órganos, como sería pues el hígado, el estómago y obviamente pues los intestinos, en este caso el intestino grueso y el intestino delgado. Aquí vemos una parte que también pues de manera superficial pues reviste lo que es ya la parte del recto y la parte de la propia vejiga. Muy bien, las dos hojas van a estar constituidas por mesotelio, que pues está formado por células epiteliales escamosas simples. El peritoneo parietal tiene la misma vascularización sanguínea y linfática y también la inervación somática de la pared abdominal. Es sensible a la presión, al dolor, al calor, al frío, a la laceración, y es estimulado por el estiramiento y obviamente por lesiones que pues van a lacerar propiamente el peritoneo parietal. El dolor peritoneal, sobre todo parietal, es localizado, excepto el de la porción central del diafragma. Este va a ser, pues bueno, este va a estar dado por los nervios frénicos, que van a estar localizados desde de la cervical 3 a la cervical 5, y este se va a referir pues principalmente al hombro. En el caso del peritoneo visceral, pues este va a recubrir los órganos y va a poseer la misma vascularización sanguínea y linfática y también la misma inervación visceral. Este también es sensible al tacto, al calor, al frío, a la laceración y también a la irritación química. El dolor pues es referido a los dermatomas de los ganglios sensitivos de los nervios espinales. El peritoneo visceral, en él pues el dolor epigástrico pues va a provenir de las vísceras derivadas del intestino anterior. El dolor umbilical pues va a provenir de las vísceras del intestino medio, y el dolor púbico pues va a proviene de las vísceras del intestino posterior. La relación de las vísceras con el peritoneo pues va a ser la siguiente. Tenemos órganos intraperitoneales que van a estar cubiertos casi totalmente por el peritoneo visceral. En este caso pues podemos hablar de lo que es el estómago y bueno pues también el vaso, que en esta imagen pues no podemos verlo, pero sí podemos ver perfectamente bien el estómago. Entonces este sería pues un órgano intraperitoneal. También tenemos órganos intraperitoneal, pues no significa que esté adentro de la cavidad peritoneal. Esto más que nada es una invaginación de un saco cerrado, como cuando metemos el puño en un globo. Imagínense que, por ejemplo, este globo estuviera representado por el peritoneo visceral que está recubriendo al estómago. Entonces fíjense cómo el puño entraría por aquí, en este caso el estómago entraría por esta parte que es el mesenterio, y entonces el peritoneo lo va a cubrir en su cara anterior y en su cara posterior,
prácticamente por completo. Entonces aquí hablamos de que son órganos intraperitoneales. En el caso de los órganos extraperitoneales, retroperitoneales y también subperitoneales, pues podemos decir que estos van a estar fuera de la cavidad peritoneal. Entonces, son externos respecto a lo que es el peritoneo parietal y están cubiertos de alguna manera, pues, parcial. Dentro de los retroperitoneales tenemos a los riñones. En esta imagen, pues no podemos ver muy bien a los riñones, pero por ejemplo en el caso de los subperitoneales, pues podemos hablar de lo que sería la vejiga, es decir, está por debajo de lo que sería el peritoneo de la cavidad abdominopélvica, entonces sería un subperitoneal. Y en el caso del recto, pues también sería un retroperitoneal. Aquí no vemos el riñón, pero sí podemos ver lo que es el recto, que lo podemos ver de esta manera, como un órgano que está rectoperitoneal. Y pues el caso más lógico sería, pues, lo que es el riñón, ¿verdad? Ahora hablaremos de lo que es la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Es un espacio potencial de un grosor pues muy muy pequeñito, como sería el grueso de un cabello, entre lo que sería la hoja parietal y la hoja visceral. Si se fijan aquí, pues es un espacio muy pequeño, es un espacio virtual en donde pues nos dicen que pues cabe un cabello, ¿verdad? Es decir, es muy muy pequeñito. Este va a contener pues una fina película de líquido peritoneal que nos permite que las vísceras se desplacen sin generar ningún ruido entre lo que es el peritoneo parietal y visceral, pues esta fina película de líquido nos va a permitir lubricarlas y sobre todo que tengan movimiento, pero que no se genere ningún sonido. Está compuesto este líquido peritoneal pues por agua, electrolitos y otras sustancias del líquido intersticial de los tejidos subyacentes. Nos va a permitir pues lubricar las superficies peritoneales, como les decía. Ok, va a contener también leucocitos, anticuerpos y se va a absorber por los vasos linfáticos en mayor cantidad en la cara inferior del diafragma, en esta parte. La cavidad peritoneal, pues en el caso de los hombres es hermética. En el caso de la mujer, pues hay una vía de comunicación a través de lo que son las trompas uterinas hacia la cavidad uterina y vagina. Y esta, pues obviamente representa una vía de contaminación en el caso de las mujeres, porque a través de lo que es vagina pueden entrar, pues, alguna infección y introducirse después de la vagina a lo que es el espacio de la cavidad uterina y de ahí a través de las trompas uterinas llegar hacia lo que es la cavidad abdominopélvica sobre todo. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante en las correlaciones clínicas. Ahora vamos a hablar de las estructuras peritoneales. Pues albergan pues una gran cantidad sobre todo de intestino. El peritoneo parietal y visceral tienen una superficie pues considerada mayor que la piel. Y como les decía, pues albergan a la mayor parte de lo que es el intestino. Proporcionan un medio de comunicación vasculonerviosa entre el órgano y la pared corporal a través de lo que serían los mesenterios, ¿verdad? Muy bien, el mesenterio pues es una doble capa. Lo vemos aquí, es una doble capa de peritoneo. Por ejemplo, en el mesenterio del estómago, vemos una doble capa de peritoneo. En el caso del mesenterio del intestino grueso, aquí vemos también una doble capa de peritoneo. En el caso del intestino delgado, igual vemos una doble capa de peritoneo que rodea el intestino y vuelve otra vez a la pared. Está producido, pues obviamente, por la invaginación por parte de un órgano. Constituye la continuidad del peritoneo parietal, que en este caso sería, por ejemplo, aquí el peritoneo parietal se convierte en peritoneo visceral.
Entonces es la continuidad del peritoneo parietal y el visceral. Conecta pues un órgano con la pared corporal. En este caso, por ejemplo, en el caso del intestino, pues lo va a conectar con la pared corporal, es decir, en este caso, con la parte posterior del abdomen. Si se fijan aquí en el mesenterio, cómo conecta, ese sería el mesenterio visceral y conecta a la pared con el mesenterio parietal. El mesenterio del intestino delgado, pues generalmente pues lo llamamos mesenterio. Sin embargo, en otros, por ejemplo, en el caso del colon, que lo vemos en esta parte, pues hablamos del mesocolon transverso. Al mesenterio se le llama mesocolon transverso, como dice aquí la imagen, mesocolon transverso. En el caso del colon sigmoide, pues hablamos del mesocolon sigmoide, ¿sí? Sería en este caso. Y luego, en el caso del esófago, pues hablamos de un mesoesófago, es decir, aquel por donde se nutre el esófago. En el caso del estómago, hablamos de un mesogastrio. Y en el caso del apéndice, que aquí no la vemos, pues hablamos también de un mesoapéndice. Este va a contener, pues obviamente, como les decía, vasos sanguíneos, como lo podemos ver aquí, arterias, venas, nervios, grasa y obviamente nódulos linfáticos. Es todo lo que contiene, pues, el mesenterio y va a recibir el nombre dependiendo de el órgano que esté, pues obviamente, fijando a la pared. Cuando hablamos de los omentos, el omento, pues, es una prolongación o pliegue bilaminar de peritoneo que se extiende, pues obviamente desde el estómago y la porción proximal del duodeno, en este caso la primera porción del duodeno, hasta órganos adyacentes, como es en este caso, pues el hígado. El omento mayor, pues es un pliegue peritoneal grande, como lo vemos aquí. Este es el omento mayor. Tiene 4 capas. Va a colgar de lo que es como si fuera un delantal pues de tejido graso va a depender pues sobre lo que es las vísceras abdominales y se desprende desde la curvatura mayor del estómago y primera porción del duodeno. No se ve aquí porque está cubierto obviamente por el lóbulo derecho del hígado y por la vesícula biliar, pero si levantáramos el hígado y la vesícula, como en la imagen que veíamos anteriormente, podemos ver que el aumento mayor pues va a ir hasta la primera porción del duodeno y de ahí va a bajar cubriendo todas las vísceras abdominales desde la curvatura mayor del estómago. Cuando una vez que desciende se pliega hacia atrás y se une a la cara posterior de lo que es el colon transverso y su mesenterio, que sería, este sería el mesenterio del colon que está elevado y obviamente pues este aumento mayor se puso por encima de lo que sería el estómago. Entonces, si se fijan, pues es una capa que va a bajar de la curvatura mayor del estómago y primera porción del duodeno, baja y regresa y se va a insertar en lo que es el colon transverso y su mesenterio. Cuando hablamos del aumento menor, pues decimos que es un pliegue peritoneal pues pequeño, por eso le llamamos aumento menor. Tiene pues obviamente 2 capas peritoneales. El ligamento hepatogástrico, que este sería este, que va de lo que es el hígado al estómago y pues, la primera o la porción proximal de lo que sería el duodeno y el hígado. El ligamento hepatoduodenal, que sería este, pues va a conectar el estómago con lo que es la triada de estructuras que se encuentran aquí en el ligamento hepatoduodenal, que ahorita vamos a ver, y nos va a conectar el hígado, pues, con el duodeno, por eso se llama hepatoduodenal. Entonces, en el aumento menor vamos a encontrar la triada portal.
¿Quiénes forman la tríada portal? Pues va a ser primero la vena porta hepática, que está aquí atrás de azul. Luego está la arteria hepática propia. Y luego tenemos a lo que es el conducto colédoco. Aquí tenemos el conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, conducto hepático común y en su unión con el conducto cístico, a partir de ahí se va a denominar conducto colédoco. Entonces la tríada portal, pues dijimos, está formada por la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Muy bien. Cuando hablamos del ligamento falciforme, decimos que es una estructura que está formada por una doble capa de peritoneo y que nos va a permitir conectar al hígado, en este caso, con otra estructura o bien con la pared abdominal anterior. Cuando hablamos del ligamento hepatogástrico, decimos que se va a encontrar en esta parte, conectando, pues, como les decía, el estómago con el hígado y el ligamento hepatodenal, el hígado con lo que es el estómago y primera porción del duodeno. En relación a los ligamentos del estómago, decimos que el estómago está fijo a través del ligamento gastrohepático, que lo vamos a encontrar aquí, es decir, se va a unir a lo que es el ligamento gastrohepático, a lo que es el estómago, a lo que es el hígado, perdón. El ligamento gastrofrénico, que lo encontramos en esta parte, que nos une el estómago con lo que es el diafragma. Y por último, el ligamento gastroesplénico, que a través de los vasos cortos nos va a unir al estómago con el vaso y posterior, o en la parte posterior de lo que son los vasos cortos, vamos a encontrar pues la arteria y la vena esplénica en este sentido. Pues aquí correría lo que sería la cola del páncreas, cuerpo del páncreas, y lo encontraríamos aquí en la cabeza del páncreas. Entonces, pues bueno, aquí tenemos los tres ligamentos que nos van a fijar el estómago. Entonces, repitiendo, tenemos el ligamento gastrohepático, el gastrofrénico y el gastroesplénico. Cuando hablamos de cavidad peritoneal, vamos a dividirla en un saco peritoneal mayor. Esto, si ustedes se fijan, ahorita que hablábamos del aumento, el aumento mayor, que les decía, se desprende de la curvatura mayor del estómago. Aquí está el estómago. Vamos a encontrar aquí el aumento mayor. Este aumento mayor baja, les decía, como un mandil de grasa, cubre los intestinos y regresa y se va a insertar en lo que es el borde antimesentérico de lo que es el colon, y entonces nos va a formar un saco que nosotros conocemos como saco peritoneal menor. Y en la parte anterior va a formar el saco peritoneal mayor o saco peritoneal mayor. Entonces, a este saco peritoneal menor también se le conoce como bolsa omental o transcavidad de los epiplones. ¿Por qué transcavidad de los epiplones? Porque es una bolsa que se forma detrás del epiplón mayor y detrás del epiplón menor, que sería este que vimos aquí. Ok. La cavidad peritoneal se va a dividir en un mesocolon transverso, como les decía, que es el que pues nos va a llevar la inervación, irrigación sanguínea, drenaje venoso, linfático y nervioso de lo que sería el colon transverso, ¿sí? Entonces a este le vamos a llamar mesocolon transverso. Y obviamente este mesocolon pues va a generar un compartimiento que se le llama compartimiento supracólico, es decir, por arriba del colon. ¿Qué órganos van a estar ahí? Pues obviamente el estómago, el hígado y obviamente de este lado el vaso. Entonces, son los órganos que van a estar en el compartimiento supracólico. Tenemos un compartimiento infracólico que sería, pues,
por debajo de lo que es el colon transverso. Y, pues, ¿qué vamos a encontrar ahí? Pues el intestino delgado en su mayoría, el colon ascendente, el colon descendente y el colon sigmoides. Ok, este compartimiento se va a dividir en un compartimiento o espacio infracólico derecho, de aquí para acá, y un compartimiento infracólico izquierdo, de aquí para acá. ¿Y qué lo va a dividir? Pues el mesenterio del intestino delgado. Nos va a hacer una porción infracólica derecha, una porción infracólica izquierda. Luego, la comunicación entre los compartimientos, tanto supracólico como infracólico, va a estar dada por los surcos paracólicos, tanto el derecho como el izquierdo. Si se fijan, entonces aquí entre la pared abdominal lateral va a encontrarse pues una corredera o espacio o surco paracólico, en donde pues si aquí tenemos, no sé, a lo mejor la salida de bilis, pues esta va a correr a través del surco paracólico derecho hacia lo que es la cavidad abdominopélvica. Si tenemos un sangrado, por ejemplo, por una lesión del vaso, ¿por dónde va a drenar la sangre? Pues obviamente va a correr por el surco paracólico izquierdo y va a llegar a la cavidad abdominopélvica. Entonces esas son las dos vías por donde va a fluir cualquier, cualquier sustancia o material que se encuentre en la cavidad peritoneal, sobre todo en el compartimiento supracólico. El que va a tener mal flujo de estos dos, pues generalmente es el surco paracólico derecho. Bueno, hablando de la bolsa omental, decíamos pues, o también llamada transcavidad de los epiplones, que ya dijimos por qué, pues esta va a ser una cavidad sacular, es decir, es un saco, va a estar, como les dije, pues posterior al estómago que está aquí, posterior también al omentón menor y anterior a lo que sería el páncreas. Entonces, atrás del estómago, de aumento menor, y por delante de lo que sería el páncreas. Ok, esta bolsa va a tener un receso superior que va a estar limitado, este receso superior pues va a estar limitado por el diafragma y las hojas posteriores del ligamento coronario, que lo vamos a encontrar en esta parte. El ligamento coronario va a unir el hígado con el diafragma. Luego tenemos un receso inferior. Si se fijan, esta es la imagen de un infante y esta es como lo encontramos ya en un adulto. Entonces, el receso inferior pues va a estar localizado entre la porción superior de las hojas del omento mayor, de la hoja anterior y la hoja posterior del omento mayor. Entonces, a este se le llama receso inferior de lo que es la bolsa omental. La bolsa omental pues va a permitir el movimiento de las estructuras superiores e inferiores a lo que es el estómago. La bolsa omental pues va a comunicar con el saco mayor a través de lo que es el foramen omental o foramen epiploico, o también conocido como hiato de Whistler. Foramen pues no es más que un agujero omental, pues del omento menor. Foramen epiploico, o también conocido como hiato de Winslow. Es decir, si yo quiero entrar a la transcavidad de los epiplones, pues esta es una vía de acceso para llegar a esa cavidad sacular. Esta apertura, como les decía, este hiato va a estar situado, pues obviamente en el borde libre de lo que es el omento menor. Y este borde libre representa, como les había dicho, el ligamento hepato-duodenal. ¿Qué límites tiene este foramen omental? Pues anteriormente dijimos el ligamento hepatoduodenal, que sería este, que es el borde libre del omento, y que obviamente este ligamento hepatoduodenal va a contener la tríada portal que ya revisamos. Posteriormente, pues va a estar la vena cava inferior, una banda muscular de lo que sería el
pilar derecho del diafragma y van a estar cubiertos anteriormente por lo que son, pues el peritoneo parietal, que lo observamos en esta parte. En la parte superior, pues este foramen va a estar limitado por lo que es el peritoneo, va a estar cubierto por peritoneo visceral, pero obviamente, pues este peritoneo visceral corresponde a lo que es el hígado en su parte superior y en su parte inferior, pues tenemos aquí la primera porción del duodeno. Pasando a las correlaciones clínicas, viene aquí una de ellas que dice que habla sobre lo que es la permeabilidad y bloqueo de las tubas uterinas o trompas uterinas. Hace ratito les comentaba que una de las, en el caso de la cavidad peritoneal en el hombre, pues está prácticamente sellada, pero en el caso de la mujer hay una permeabilidad que nos genera entrada de gérmenes, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos una infección causada por bacterias que puede entrar a través de la vagina con el semen o bien una infección que la propia mujer no se trató en vagina, se nos puede ir a través del orificio uterino al interior de lo que es la cavidad uterina y de aquí pues viajar por las trompas uterinas hacia lo que es la cavidad abdominopélvica y generarnos pues una infección en lo que es la cavidad peritoneal. Entonces nos puede dar una peritonitis bacteriana secundaria a una infección no tratada en vagina. Entonces es bien importante que las mujeres se traten este tipo de infecciones, no las dejen pasar. Entonces aquí hablamos de una enfermedad inflamatoria pélvica en el caso de las mujeres. Cuando hablamos de ascitis, decimos que es la acumulación de líquido en exceso, de líquido en la cavidad peritoneal. Imagínense que esta es la cavidad peritoneal y aquí se está acumulando una cantidad de líquido de ascitis. Los pacientes que tienen este problema generalmente es secundario a una cirrosis hepática, que es secundaria, pues puede ser por alcoholismo, que es una de las causas más frecuentes, o también por una cirrosis secundaria, por ejemplo, a una hepatitis, una infección por hepatitis C o hepatitis B. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Pues va a generarnos una hipertensión en lo que es el sinusoide hepático. ¿Por qué la hipertensión? Porque hay una ocupación de tejido fibroso en lo que es el parénquima hepático y una disminución de lo que es el volumen del hígado por esta lesión secundaria, pues puede ser por la ingesta de alcohol. Entonces, tenemos ahí una lesión caracterizada por una cirrosis que me va a generar hipertensión en los sinusoides hepáticos y esto pues nos va a dar sobre todo un resumamiento transcapsular de lo que es el linfa y que esta puede llegar a producirse hasta 10 a 20 litros en un día y esto pues obviamente generarnos una cantidad en exceso de líquido de ascitis, sobre todo que se va a acumular en el espacio peritoneal. Esto también nos va a generar retención renal de sodio y agua y entonces el paciente pues generalmente pues es candidato a una punción para poder drenar ese exceso de líquido que se está produciendo de manera diaria, ¿verdad? Entonces, esto básicamente es cuando hablamos de ascitis. Cuando hablamos de peritonitis, decimos que es una inflamación aguda generalizada de lo que es la cavidad abdominal. La causa más frecuente de esta infección aguda, pues es obviamente pues la difusión, sobre todo por una infección bacteriana, y que obviamente esta puede tener varias vías. Puede ser pues de manera hematógena, o bien a través de una víscera perforada, en el caso, por ejemplo, de una úlcera gástrica o duodenal, que nos va a generar pues la salida de contenido tanto gástrico como intestinal a lo que es la cavidad peritoneal.
Esto también puede estar dado por una úlcera perforada, secundaria a una colitis ulcerosa o bien a algún traumatismo. Otra de las causas es la ruptura o transmisión linfática del intestino estrangulado, es decir, en el caso de pacientes que tuvieron una cirugía previa y que se hicieron adherencias, a veces el intestino se rota sobre su eje, se interrumpe su irrigación sanguínea y su drenaje venoso, entonces empieza a haber una translocación bacteriana y esto nos va a generar pues una infección en el espacio peritoneal. Otra de las infecciones que podemos tener o otra de las vías de invasión bacteriana al peritoneo pues es, como ya les comentaba, la transtubárica, es decir, cuando hay una infección vaginal que va a atravesar lo que es la cavidad uterina y ahí, a través de las trompas uterinas, hacia lo que es la cavidad abdominopélvica. Otra sería la perforación de lo que es el fornix, o bien la vagina, o bien el útero. En el caso, por ejemplo, de lesiones, por ejemplo, cuando se hace un legrado uterino, pues se corre el riesgo de perforar el útero. Otra, puede ser también por traumatismos vaginales, por objetos introducidos que también nos pueden generar lesiones en la vagina y rupturas en fondo de saco que también pueden conducirnos a un proceso infeccioso importante. Bueno, también otra de las causas puede ser ruptura por transmisión linfática desde un foco infeccioso intraperitoneal, por ejemplo, una infección intestinal, por ejemplo, una apendicitis aguda, que esto les digo también, pues puede ser por la presencia de un fecalito, se interrumpe sobre todo la irrigación y el drenaje venoso del apéndice, se hace un proceso infeccioso, se absceda y se perfora y entonces pues también sucede lo mismo, ¿verdad? Salida de bacterias a lo que es el espacio peritoneal. Otra de las causas pueden ser heridas perforantes, ya sean quirúrgicas o bien traumáticas, es decir, un paciente que recibe una herida por arma blanca en el intestino y pues obviamente con la consiguiente perforación intestinal o bien heridas por arma de fuego o bien por lesiones que pasan inadvertidas durante un proceso quirúrgico. Y la otra pues puede ser también transdiafragmática, es decir, un proceso infeccioso en la cavidad, en el espacio pleural, pues también puede pasarse hacia lo que es la cavidad abdominal a través de lo que es el diafragma. Entonces, esas son algunas de las causas que nos pueden dar una invasión bacteriana de lo que es el espacio peritoneal y generarnos una peritonitis. Otras causas que también nos pueden generar problemas son los irritantes. En este caso, por ejemplo, en el caso de la bilis, es un irritante importante. ¿Cómo cómo se puede generar la salida de bilis hacia el espacio peritoneal? Pues a través de, por ejemplo, una biopsia hepática. Al introducir una aguja, pues lesionamos la pared del hígado y esto puede generar que salga líquido, sobre todo bilis, de los conductos biliares hacia lo que es el espacio peritoneal. Otra sería por la perforación de la vesícula en un proceso infeccioso. Otra puede ser por traumatismo hepático, en donde hay no solamente salida de bilis, sino también de sangre. Y tanto bilis como la sangre pues son irritantes para lo que es el peritoneo. Otra pues es quirúrgica. Por ejemplo, hacemos una colecistectomía y la ligadura del cístico se suelta y nos va a generar pues salida de bilis hacia el espacio peritoneal. Otra puede ser por una lesión quirúrgica al colédoco. En lugar de cortar el conducto cístico, cortamos el colédoco y entonces tenemos también salida de bilis hacia el espacio. Otra de las eh, sustancias irritantes para lo que es el peritoneo, pues es el jugo pancreático. Cuando tenemos una pancreatitis necrótica, hemorrágica, pues la salida del jugo pancreático a la cavidad peritoneal, pues nos va a una necrosis pues del propio páncreas y la presencia del jugo pancreático en el espacio peritoneal, pues nos va a dar una irritación importante y pues también
problemas muy serios y que nos van a conducir sobre todo pues, a la peritonitis. La presencia de jugo gástrico, como lo veíamos acá arriba, gástrico o intestinal, pues nos van a generar irritación importante y esto puede ser por úlceras perforadas, que pueden ser gástricas, duodenales o de otra localización. La presencia de sangre en el espacio peritoneal a través de, por ejemplo, una ruptura de vaso o bien, como veíamos acá, una ruptura hepática, pues nos pueden generar también presencia de sangre solamente en el espacio peritoneal, también un embarazo ectópico roto, como en el caso que vemos aquí, un embarazo ectópico, o bien que provenga de otras estructuras. Entonces, todos estas causas, ya sean bacterianas o por sustancias irritantes, pues nos pueden dar una peritonitis que no es más que la inflamación aguda, generalizada de lo que es la cavidad peritoneal. Cuando hablábamos de adherencias peritoneales, yo les decía que cuando tenemos un daño en el peritoneo, sobre todo en la superficie de las asas intestinales, pues esta se va a formar una capa de fibrina. Esta capa de fibrina, ya cuando viene el proceso cicatrizal, es decir, después de una infección o bien de una cirugía, pues esta capa de fibrina nos va a permitir que a través de la cicatrización, pues sea reemplazada por tejido fibroso y va a generar pues adherencias anómalas entre asas intestinales. Hagan de cuenta que se ven este tipo de adherencias que nos van a fijar una asa con otra cuando normalmente esto debe estar libre. ¿Esto que nos puede condicionar? Pues obviamente la presencia de dolor, sobre todo, y complicaciones como son la obstrucción intestinal, es decir, se puede esta asa cerrar un poco o mucho y entonces generarnos obstrucción en el tránsito libre del intestino, o bien esta asa puede rotarse sobre su eje y darnos un problema intestinal obstructivo que conocemos como vólvulo. Otra de las cosas que menciona el texto es el control de la arteria cística a través de un procedimiento de pinzamiento manual. Muchas de las veces cuando hacemos una colecistectomía, es decir, cuando quitamos la vesícula, normalmente la arteria cística se liga junto con el conducto cístico. Sin embargo, en algunas ocasiones esta arteria no se liga adecuadamente y nos genera un sangrado. Y si ese sangrado es en el momento de la cirugía, pues una de las maneras de controlar el sangrado es metiendo nuestro dedo índice y pulgar y obviamente pues pinzando de manera manual lo que sería la tríada portal, y esto nos permite pues controlar el sangrado y verificar la lesión que en un momento dado se pudo haber generado y corregirla. Bueno, pues con esto terminamos el tema número 10, que eran estructuras peritoneales, el 10.1, y el tema 10.2, que son las subdivisiones de la cavidad peritoneal. Pues por su atención, muchas gracias y continuaremos en la próxima.